Thomas Carlyle fue un filósofo escocés que estudió teología porque él tenía el sueño de ser pastor de una gran iglesia, aunque él después se convertiría en el profesor más importante de la Universidad de Edimburgo. Como filósofo se ganó el respeto de los más grandes como Emerson, que viajó muchas veces desde Estados Unidos hasta aquí, hasta Europa, para visitarlo, y con el que mantuvo correspondencia hasta su muerte. Os he empezado este vídeo hablando de Thomas Carlyle porque él escribió un artículo muy interesante que viene a relación con el tema del que voy a hablar en este vídeo, y en ese artículo, que se llama El habla y el silencio, nos hace una advertencia muy seria a la que tenemos que prestar atención. El artículo dice así, os lo leo. Ya tengo el artículo aquí. Dice así: para quien lo considera bien, el hablar ociosamente es el comienzo de toda mediocridad. Es la atmósfera idónea en la que las malas hierbas de todo tipo logran dominar los frutos nobles en la vida del hombre y los ahogan por completo. Es una de las enfermedades más clamorosas de estos días y contra la que hay que dar testimonio y resistir al máximo de todas las maneras posibles. Sabio de una sabiduría que está mucho más allá de nuestra superficialidad, fue aquel antiguo precepto que dice: cuida tu lengua, porque de ella brotan las fuentes de la vida. El hombre es propiamente una palabra encarnada. La palabra que pronuncia es el hombre mismo. Tú, que llevas ese órgano astuto creado por el cielo, que es la lengua, piensa bien en ello. No hables, te lo suplico, apasionadamente, hasta que tu pensamiento no haya madurado silenciosamente. Calla tu lengua hasta que haya algún significado detrás que la haga moverse. Considera la importancia del silencio. Es ilimitado, nunca te cansarás de meditar. Es indeciblemente beneficioso para ti. Cesa ese alboroto caótico en el que tu propia alma se desperdicia. Del silencio surge tu fuerza, porque el habla es plata, el silencio es oro, el habla es humana y el silencio es divino. ¿Crees que como nadie se acerca a ti con pergamino y mina negra, es decir, con papel y lápiz, para tomar nota de tu jerga, esta muere y es inofensiva? En este universo nada muere. Nada puede morir. Las hojas de papel las puedes quemar, pero la hoja de hierro, que es tu lengua, no se quema. Ninguna palabra ociosa que pronuncies deja de ser una semilla arrojada al tiempo y que crece por toda la eternidad. El ángel registrador, piénsalo muy bien, no es una fábula, sino la verdad más verdadera. Bueno, pues os doy la bienvenida a mi canal Huellas Infinitas y os doy las gracias de corazón por vuestra suscripción. Empezamos. No hace falta deciros que desde el principio, desde el Génesis, se nos enseña que el acto de creación se hizo de una forma muy sencilla. No dice Dios pensó, no, se dice y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Que haya un firmamento, que llamó cielo. Dijo que haya lumbreras en el firmamento, que llamó estrellas. Llamó a lo seco tierra y a la masa de agua la llamó mares. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación y animales vivientes. Y entonces dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Así que, como podemos comprobar desde el principio, la palabra fue el instrumento en el acto de creación. Y esto no es solo en el principio, sino que en toda la Biblia, en cada caso que Dios aparece a los hombres, es una voz que dice, así dice el Señor, o el Señor habló, o y dijo Dios Todopoderoso, o alguna expresión similar. De ahí que tengamos lo que se llama la palabra de Dios. Y la palabra suprema es la palabra que Dios se dio a sí mismo, que es Jehová o yo soy. Y todos sabemos lo poderoso que es el yo soy y que no debemos usarlo en vano. El yo soy tiene que ir siempre unido a palabras como éxito, como fuerte, como próspero, como sano, como rico. Y porque al igual que Dios pronunció la palabra para que todo existiera, nosotros estamos pronunciando nuestra propia autocreación para que exista. Si no, observa con qué fuerza y cuánto poder tiene la palabra yo soy unida a cualquiera de las palabras que te he dicho antes. Así que toma la palabra que más
más necesitas en estos momentos y aplícala al yo soy, recordando el poder creador de Dios que busca expresarse siempre a través del poder creador que hay en nosotros. Tenemos ese privilegio, el privilegio de compartir con Dios el instrumento de la creación para que podamos cooperar con Él en el proceso creativo en nosotros. De ahí que la Biblia nos da la afirmación de que la palabra de Dios en nosotros es viva, es poderosa y es eficaz. De los evangelios, el evangelio de Juan es el único que abre el evangelio diciendo: en el principio existía aquel que es la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Yo creo que con el propósito de hacer volver a los hombres a los orígenes, diciendo que Él es la palabra de Dios hablando a través del hombre llamado Jesús, y aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús de Nazaret nos habló de la palabra una y otra vez. Y Jesús de Nazaret nos hacía advertencia con el tema de la palabra en todos los evangelios. Nos decía: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Sea hacedores de la palabra. El que guarda mi palabra, o mi palabra no pasará, o el sembrador siembra la palabra. También nos decía: por tus palabras serás condenado o serás justificado. O la palabra que yo envío no regresará a mí vacía, sino que cumplirá la misión por aquello que la envié. Pues nosotros podemos coger oraciones con eso y formar una oración de aquello que necesitemos. Por ejemplo, la palabra de abundancia que yo envío no regresará a mí vacía, sino que cumplirá la misión para la que lo envié. O la palabra de salud que yo envío, o la palabra de prosperidad que yo envío, o lo que queráis o lo que necesitéis en ese momento. Ya sabéis que por línea paterna, porque os lo he dicho en otros vídeos, vengo de militares, y en la vida militar es muy importante la palabra, desde la contraseña hasta la palabra de mando, ya que una palabra pronunciada en el momento adecuado pues significa mucho en el resultado final. Y esto es algo que pudimos comprobar, por ejemplo, con el uso de la radio, porque reveló el poder duradero que tiene la palabra. Las palabras se dicen en un transmisor y se proyectan en el éter, recorriendo grandes distancias. Por cierto, ¿sabéis que en una ocasión un mensaje de radio emitido 10 años antes se oyó por una máquina receptora de radio, creo que era de radioaficionado, porque había estado retenido en el éter durante 10 años, viajando donde nadie sabe dónde? Como se dice, sabrá Dios dónde estaban viajando las palabras. Y este hecho nos tiene que llenar de asombro con respecto a las palabras que hablamos, y da un significado a esa advertencia de que seremos responsables de cada una de nuestras palabras. Y como os he dicho antes, como nos decía Jesús de Nazaret, por nuestras palabras seremos juzgados, o por nuestras palabras seremos justificados. Ya os conté en otro vídeo que a mí me pasó esto de lo que os estoy hablando con un trabajo. Supuestamente era muy beneficioso para mi currículum trabajar allí y le daba mucho valor. Así que lancé la palabra diciendo que yo ya estaba allí, que yo ya hacía ese trabajo, que trabajaba allí. Lo conseguí 7 años después, cuando ni siquiera me acordaba de esas palabras, pero esas palabras no murieron, porque como decía Carlyle, nada puede morir. Esas palabras se quedaron ahí en el éter, viajando durante 7 años, y terminaron cumpliendo su misión a su debido tiempo. Porque ahora entiendo muy bien que en aquellos momentos lo que afirmé, como se dice, con la boca chica, pues no me lo creía ni yo, porque, como diría mi hija, me sentía un poco chiquita para trabajar allí, sin mucha experiencia, y mentalmente me estaba menospreciando, y como aquello no estaba en mis creencias, pues no se materializó inmediatamente, sino que tardó 7 años. Por otro lado, siempre me digo que ocurrió en el mejor momento para mi bien, porque aunque siempre pienso que no fue tan idílico trabajar allí como me creía, tengo que admitir y tengo que agradecer que a nivel financiero pues me dio una seguridad y una tranquilidad muy grande, y a nivel personal pues encontré las personas correctas que me dieron unas enseñanzas muy valiosas que hicieron que mi vida diera un giro maravilloso, convirtiéndome en la persona que yo soy hoy, y eso no tiene precio.
Y también sé que si hubiera ocurrido 7 años antes, pues no hubiera sido igual, porque a nivel mental yo creo que no era el momento propicio de cuando lancé la palabra hace ya 11 años. Y por aquel entonces la verdad es que no me sentía fuerte mentalmente, así que si algo no se te da, no te preocupes. Confía en Dios y en sus tiempos, porque Él sabe mejor que tú cuando es el momento indicado para que se te dé. Pero llegará sin duda alguna, porque aquí nada cae en saco roto, como se dice, y eso lo sé por experiencia. Y hay muchas personas que creen que primero es el pensamiento y después es la palabra. Así debería ser. Por eso Carlyle nos invita al silencio, porque lo natural es que normalmente hablemos y la mayoría de las veces no estamos pensando lo que estamos hablando ni lo que estamos diciendo. Por eso se nos hace la advertencia de las palabras ociosas, porque somos muy propensos a las charlas jocosas y todos decimos, ¡ay, qué gracioso eso, qué graciosa eres! Pues tenemos que saber que el universo, tu subconsciente y Dios no tienen ningún sentido del humor. Entonces, todo lo que estamos diciendo, coge todas esas palabras literal y te lo pone delante. Por ello hay que tener muchísimo cuidado en cómo nos estamos expresando. Si tú estás hablando de ti o de tu situación utilizando palabras como enfermedad, como pobreza, como fracaso, no creas que tu mente te va a dar una palmadita en la espalda y te va a decir, no, ¿qué dices? Si tú eres un ser maravilloso, divinamente creado, imagen y semejanza de Dios, estás coronado con su favor y estás bendecido de riquezas infinitas porque tu Creador convierte en éxito toda la obra de tus manos y estás lleno de salud, de fuerza y de vitalidad. No, esto no es así. Te va a decir, vale, ok, tus deseos son órdenes para mí. Ahora te voy a convertir en un enfermo, pobre y fracasado de la vida. Y esto es lo que los antiguos maestros nos enseñaron con la historia de la lámpara de Aladino. La lámpara representa nuestra mente subconsciente. Ya de ello hablé en el segundo vídeo de mi canal, porque es muy importante saber que nuestra mente no va a discutir con nosotros, se va a alimentar de lo que le demos. Así que cultiva ese poder de tu alma con afirmaciones positivas. Dile a ese genio que sí, que efectivamente, que tú eres salud, que tú eres riqueza, que tú eres fuerza, que eres poder, que eres prosperidad, que eres éxito. Imprime en tu conciencia ese poder dado por Dios mediante la renovación de tu mente para recrear una vida libre de limitaciones. Porque aunque ahora mismo tú no lo seas, llegará, todo llegará, porque es tu sierva, es tu esclava y el amo de la casa eres tú, que requiere su tiempo, que requiere perseverancia, que requiere paciencia, sí es cierto, pero que la ley es inmutable y al final sabes que te traerá la recompensa, porque estamos trabajando con una ley que va a producir resultados con la misma certeza, ya sea que estés cultivando tu mente de aquellas cosas que tú quieres para ti o como si estuviéramos cultivando un huerto con los alimentos que quieres comer, porque el que coge un huerto y siembra tomates sabe que no va a recoger pimientos. Es decir, pues con la mente pasa igual. Tú no puedes estar sembrando tu mente de pensamientos negativos y querer que te pasen cosas positivas en tu vida. Esto es imposible. Decía el profeta Jeremías, de desolación está el mundo desolado, porque no hay hombre que piense en su corazón. Piensa de corazón, qué es lo que tú quieres para tu vida y utiliza las palabras para ello, porque las palabras son grandes fuerzas en el reino de la vida. Así que ten cuidado con su uso, no hables de lo que no quieres, pues quien habla de enfermedad, habla de pobreza, habla de odios o habla de falta de perdón, hace que estos elementos arruinen su destino y no podrán dejar en el mundo huellas infinitas.